Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Somos UADE, la Universidad Argentina que educa con pasión hace más de 57 años. UADE, una gran universidad. En el Bancoppel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Ya pasaron unas 2 semanas desde las masivas protestas antigubernamentales en Cuba, en que hubo por lo menos un muerto y más de 400 arrestos, según grupos internacionales de derechos humanos. Y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a lograr el régimen cubano acallar las protestas con represión policial y con los arrestos que hubo tras las manifestaciones del 11 de julio? ¿O estamos viendo, por el otro lado, el principio del fin de una dictadura que desde hace 60 años no permite partidos políticos opositores, ni una prensa independiente, ni manifestaciones políticas opositoras? Hoy se lo vamos a preguntar a un referente mundial de la izquierda democrática, el expresidente español Felipe González. Para los jóvenes que nos están viendo que no lo recuerdan muy bien, Felipe González fue el político del Partido Socialista Obrero Español que modernizó España y la integró a lo que hoy conocemos como la Unión Europea, y fue, esto viene al caso de hoy, fue quizás el jefe de Estado extranjero que más veces habló y discutió con el fallecido dictador cubano Fidel Castro. Probablemente no haya muchos ex jefes de Estado que hayan conocido a la élite gobernante en Cuba tan bien como Felipe González. Le vamos a preguntar si esto que está pasando ahora en Cuba es nuevo o si pasó varias veces, si cree que el actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel va a lograr sobrevivir políticamente como lo hicieron en crisis anteriores Raúl Castro y Fidel Castro, y qué cree que va a pasar ahora en Cuba. Y también le vamos a preguntar, por supuesto, sobre Venezuela, sobre Perú, sobre Chile, Colombia y varios otros países donde hemos visto protestas populares en toda América Latina. Pero antes, vayamos a Cuba. Vayamos a Cuba para ver qué está pasando en la isla o qué pasó después de las manifestaciones del 11 de julio. Vayamos directamente al historiador y activista opositor Manuel Cuesta Morúa, presidente del partido Arco Progresista de Cuba. Él fue arrestado cuando se dirigía a esa manifestación del 11 de julio en el Capitolio de La Habana y liberado después de la protesta. Vamos a La Habana. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Manuel, ya han pasado, como decíamos recién, más de una semana desde las protestas sociales del 11 de julio. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Estos arrestos masivos y la militarización de las calles han logrado acallar las protestas? Bueno, definitivamente no. Parece que sí hay como llama un amigo, una falsa calma, una falsa tranquilidad. Pero en algunas zonas, en algunos barrios más alejados del centro del conflicto, del centro de las protestas, pues de cuando en cuando ocurren determinados conatos, incluso después de la hora de confinamiento. Saben, en Cuba, sobre todo en La Habana, hay distintas horas de confinamiento. En La Habana es a las 9 de la noche y hay barrios que, digamos, 10 y media han salido demandando libertad, demandando democracia, derechos humanos, y sabe, caribeños al fin, personalizando mucho el conflicto, y entonces muchos lo han cogido con Díaz-Canel. Conocen ya la frase famosa con la que se refieren a Díaz-Canel, digamos como que irreverentemente muchos cubanos. Y eso está pasando. ¿Cuántos detenidos calculan ustedes que hay? Algunos grupos de derechos humanos hablan de por lo menos un muerto y más de 400 detenidos, arrestados. ¿Cuántos calculan ustedes?
realmente de inicio hubo miles de detenidos, porque ellos hicieron una raza rápida en todo el país. Y las primeras cifras oscilan entre los 4.000 y 5.000 detenidos. Luego fueron soltando rápidamente. Y ahora algunos grupos lo colocan en alrededor de 458 detenidos, otros lo elevan un poco más a 500 o 600 detenidos. Hay una organización que ha venido trabajando con bastante precisión en este sentido, que es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Tiene su sede en España, pero tiene bastantes activistas dentro de la isla y se acerca bastante en su cifra y lo coloca alrededor de 458 detenidos. Tú has dicho, Manuel, que esto podría ser el principio del fin del régimen, de la dictadura cubana. Pero han habido protestas antes, en 1980, en 1924, y bueno, el régimen sobrevivió. ¿Cuál sería la diferencia esta vez? ¿Por qué teníamos que creer que antes no, pero ahora sí? La diferencia es la siguiente. Yo diría las diferencias. Hay una fundamental. Esta es una protesta simultánea en el momento, aunque no en la hora, pero simultánea en el momento, que fue de Pinar del Río a Guantánamo, lo cual está significando que hay un agotamiento de toda la nación respecto del modelo político y respecto de las políticas del gobierno. Eso es una importante diferencia. Una segunda diferencia con momentos anteriores es que, y sale de esta misma, que los momentos anteriores eran localizados en determinados lugares. Recordamos, si lo extendemos en el tiempo, en el 80, recordamos que fue básicamente en La Habana, significó después la salida de Mariel, en el 94 igual, independientemente de otras manifestaciones muy localizadas, pero fueron muchas de ellas manifestaciones puramente locales. La tercera diferencia es que las anteriores están en el eje, en el par voz-salida, y todo se solucionaba con la salida. Mariel, 94 Guantánamo, y de ahí a los acuerdos migratorios para las 20.000 visas de cubanos saliendo anualmente del país. Esta es una manifestación de pura voz, no de salida. La gente expresó la voz frente al poder. Yo creo que esta es una tercera diferencia clave. El gobierno perdió la calle. Quien conquista la calle para el gobierno es el ejército y la policía, no son los llamados revolucionarios, lo cual se demostró en la marcha que organizó el gobierno recientemente para tratar de recomponer el consenso impuesto desde el Estado. ¿Incide de alguna manera el hecho de que el presidente de Cuba hoy día sea Díaz-Canel y no sea Fidel Castro? Definitivamente incide. En el Caribe hay que tener carisma, en el mundo entero, obviamente. Hay dos cosas que están en el dicho de los cubanos, que es parte de la cultura de los cubanos. Dos cosas siempre se decía. En Cuba no se puede ser homosexual y no se puede ser pesado. Pesado es una persona agria, que no cae bien. Esa es la traducción de la palabra pesado para nosotros los cubanos. Bueno, ya a la altura del siglo XXI se puede ser homosexual. Lo que parece que no se puede ser definitivamente es ser una persona pesada. Y Díaz-Canel le falta esa empatía, esa simpatía y esa conexión. Le hice algunas de estas mismas preguntas al expresidente de España, Felipe González, un referente de la izquierda democrática mundial. Veamos lo que nos dijo. La verdad es que lo primero que hay que hacer es quitar la justificación del bloqueo. De verdad que creo en eso. Ahora, Obama dio unos pasos extraordinariamente importantes en esa dirección. Y la reacción de Cuba fue esa reacción típica de decir, bueno, esto nos lo deben para entendernos, ¿no? Como si hubiera una obligación de aceptar que un país esté sometido a un control donde desaparecen las libertades,
Para colmo, ahora están en una situación como estuvieron ya en el 91, 93. Yo creo que la comunidad internacional se tiene que poner de acuerdo y la Unión Europea puede jugar un gran papel porque tiene un acuerdo de asociación. Se tiene que poner de acuerdo para exigir que Cuba respete los derechos humanos, respete las libertades y camine hacia un Estado de Derecho. Presidente, pero ¿qué responde usted a quienes dicen que el embargo no es un bloqueo? Entre otras cosas porque el embargo tiene más agujeros que un queso suizo. Cuba, como usted señalaba, comercia con más de 70 países, incluyendo Estados Unidos. Según cifras del gobierno de Estados Unidos es el mayor exportador de alimentos a Cuba. Y eso sin contar con los 500.000 turistas anuales de Estados Unidos que van a Cuba, sin contar con los 3.500 millones de dólares al año en remesas familiares que van de Estados Unidos a Cuba. O sea, ¿qué responde usted a este argumento? Que el embargo no es el problema de fondo. Bueno, vamos a ver. El embargo se ha ensayado de todas las maneras, ¿no? Y es verdad que el embargo ha funcionado como un queso de Gruyère. Por tanto, digamos, nunca ha habido un bloqueo. Por eso mi discusión con Fidel en muchas ocasiones era, pues, démosle una responsabilidad al embargo, al bloqueo, a lo que quieran llamarle, de un porcentaje de este fracaso que es absolutamente incontestable, de una revolución que no le da ni de comer a su pueblo. No es explicable hoy que Cuba tenga que importar el 85% de los alimentos, más que tiene la explicación del fracaso del modelo, Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar si los pedidos de una intervención militar estadounidense a Cuba que hacen algunos exiliados cubanos ayudan a la causa de la democracia o le hacen el juego al régimen de la isla. Y si esa no es la solución, ¿qué habría que hacer? No se vayan, ya volvemos. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de España, Felipe González, un referente mundial de la izquierda democrática, uno de los ex jefes de Estado que más veces habló o discutió con el fallecido dictador cubano Fidel Castro. Antes de volver a la entrevista con Felipe González, volvamos a La Habana. Volvamos con el historiador y político opositor Manuel Cuesta Morúa. Manuel, algunos grupos de exiliados están pidiendo una intervención militar de Estados Unidos. Pregunta, ¿esos pedidos ayudan a la causa de la restauración de la democracia en Cuba o son contraproducentes? No hay nada positivo en una demanda de intervención. De hecho, dentro del proyecto en el que estamos trabajando, que se llama Consejo para la Transición Democrática en Cuba, tenemos una discusión viva en torno a esta demanda de una intervención. Está desfasada históricamente en relación con Cuba. En ninguna de las manifestaciones, fueron alrededor de 60 entre ciudades y poblados en el país. En ninguna de las manifestaciones, allí básicamente liderada y conducida por jóvenes, nadie pidió intervención. Lo que estaban haciendo, incluso de la tercera edad, que desfilaron, que se manifestaron, era un ejercicio puro de soberanía ciudadana para reconquistar su espacio, demandar cambios democráticos. Este es un mensaje que le arrebata definitivamente la narrativa al gobierno cubano, que está tratando de reconstruirla a pasos, digamos, agigantados y de alguna manera de un modo torpe, pero le quita absolutamente argumento a la narrativa del gobierno cubano para decir lo que siempre ha tratado de decir, que todo esto que está sucediendo se origina allí, en los Estados Unidos, y que
origen de las demandas no son autóctonas, no son auténticas de la ciudadanía del país, sino que nacen en Miami, nacen en Estados Unidos o son manipuladas desde Washington. Por eso creo que no son contraproducentes y creo que nuestros compatriotas deben pensar bien en que con esas declaraciones no hacen más que daño a los que ahora están sufriendo prisión. Manuel, entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Qué tendría que hacer Estados Unidos y qué tendrían que hacer los demás países democráticos para ayudar a un cambio pacífico en Cuba? Creo que es la hora de elevarle el estatus de reconocimiento y de apoyar con claridad los esfuerzos que se hacen dentro del país. Concretamente, ¿cómo? ¿Cómo elevar el estatus de la oposición y de la sociedad civil en Cuba? Creo que toda decisión de política exterior hacia Cuba debe contar con lo que la oposición tiene que decir. Cuando se trate de temas que tienen que ver con políticas hacia Cuba, se debe contar con la opinión y tenerla clara a la hora de tomar determinaciones hacia el país. Segunda cosa, merecemos más apoyo en recursos. Eso debe quedar claro, que la oposición en este minuto necesita mucho más apoyo en recursos, de una manera transparente, porque debemos adelantar una serie de agendas y alternativas sin los cuales los recursos políticos y los recursos materiales no podrían realizarse. Y en tercer lugar, creo que es fundamental tener un intercambio sistemático entre representantes de la sociedad civil con funcionarios de la comunidad internacional, ya sea de Europa, ya sea de los Estados Unidos. De modo que las autoridades de Cuba sepan que la política exterior de esos países pasa por el reconocimiento del estatus plural de la sociedad cubana. Volvamos a la entrevista con el expresidente de España, Felipe González. Veamos. Expresidente González, España es un país clave para cualquier iniciativa diplomática internacional para restablecer la democracia en Cuba. ¿Está haciendo lo suficiente el gobierno de Pedro Sánchez en España en ese sentido? No sé qué decirle, porque en España ha habido, como es natural, épocas, ¿no? Y tampoco me gustaría sustituir la tarea de quien está al frente del gobierno en este momento, ni siquiera desde el punto de vista imaginario, ¿no? Yo estoy seguro de que no hay castrismo sin Castro. Estoy seguro de que eso no va a ocurrir. Por tanto, tienen que dar pasos, y tienen que dar pasos pronto. Que la gente está harta, que la gente no aguanta más. Volverán a reprimir, volverán a controlar. Ahora sí han metido a grupos antimotines en las calles. Pero fíjese lo que le digo por mi afecto de fondo con el pueblo cubano. Fíjese lo que le digo, los propios militares cubanos ya no están acostumbrados a que ocurra lo que ocurría en los primeros 20 años de la revolución. Ya no están acostumbrados, porque ya la represión era mucho más preventiva. No importaba tener a mucha gente en las cárceles. Y lo utilizaban, salva todas las distancias, como los utiliza Maduro, como una especie de mercado. Yo le entrego unos pocos de presos, usted me da las gracias, comandante, y como tengo mucho más en reserva, pues puedo meter a más en la cárcel. Eso ya no funciona. Ya no funciona. Y ojalá se den cuenta dentro, y ojalá lo que llamamos comunidad internacional, para lo que valga, se dé cuenta también. El fracaso de Cuba no solo es el fracaso de la democracia, es el fracaso de un modelo económico que no le da de comer a los cubanos en una isla rica. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver qué piensa el político opositor cubano Manuel Cuesta Morúa sobre la reacción de los presidentes de México y Argentina sobre las protestas pacíficas en Cuba. Y después le vamos a preguntar a Felipe González cómo ve el futuro de Venezuela y de América Latina en general. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de España, Felipe González, un referente de la izquierda democrática en todo el mundo y uno de los ex jefes de Estado que más veces habló o discutió con el fallecido dictador cubano Fidel Castro.
Antes de volver a la entrevista con Felipe González, volvamos a La Habana. Volvamos con el historiador y político opositor Manuel Cuesta Morúa. Manuel, ¿qué opinas de la reacción de los presidentes de México y Argentina que no condenaron la represión política en las protestas pacíficas de Cuba? En cambio, dijeron que lo importante, el tema prioritario, tendría que ser levantar el embargo de Estados Unidos. ¿Cómo ves esa reacción? México con Cuba ha venido jugando históricamente en esa relación de conflicto con los Estados Unidos para mostrar la independencia que supuestamente nos muestran otros países en América Latina. Lo propio con Argentina. En el caso de Argentina nos choca de alguna manera más porque Argentina en algunos otros países sí habla de los conflictos internos, como fue en el caso de Colombia, por ejemplo. Desafortunadamente, el presidente de Argentina, en algún caso, no tiene tampoco una perspectiva para mirar a Cuba, porque él mira a Cuba con el mismo prisma que mira a Argentina, desde los barcos que vienen de Europa, y en este caso no desde los barcos que vienen de África. Y por lo tanto, no tiene la sensibilidad para darse cuenta de cuál es el problema fundamental acá. ¿Y qué le dirías a la fundación Black Lives Matter, que presume representar al movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, aunque no está claro hasta qué punto lo representa? Porque la fundación Black Lives Matter también sacó una declaración que no condena la represión policial, sino que pide solo el levantamiento del embargo. ¿Qué les dirías? Que no entienden Cuba, que nos asombra la política y la posición antirracista en los Estados Unidos y la política de apoyo al racismo en Cuba. Porque lo que más están sufriendo son justamente las comunidades afrodescendientes en el país. Finalmente, Manuel, ¿cómo va a seguir esto? ¿Cómo ves el futuro inmediato de Cuba? Yo creo que hay una quiebra fundamental entre, vamos a decirlo, entre el contrato que se estableció por el gobierno con la sociedad cubana. Hay una quiebra fundamental. Lo que viene ahora es un reacomodo, porque la sociedad cubana se dio cuenta de que puede, ha perdido el miedo, y lo que viene ahora es un reacomodo después de esta represión para canalizar las demandas políticas de la sociedad de un modo que puedan avanzar mejor. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Cuídate mucho. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el expresidente de España, Felipe González, cuando le preguntamos cómo ve el futuro de Venezuela y de América Latina en general. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de España, Felipe González, un referente de la izquierda democrática en todo el mundo, uno de los jefes de Estado que más veces habló, se encontró con el fallecido dictador cubano Fidel Castro. Sigamos viendo la entrevista. Expresidente González, hablemos un poco de Venezuela. Maduro está entrando en una nueva ronda de negociaciones con el grupo de contacto, con los países europeos y algunos latinoamericanos. Pero bueno, como usted lo sabe mejor que yo, ya van más de media docena de negociaciones con Maduro en años recientes, si no más. Yo ya perdí la cuenta, pero bueno, al final Maduro parece que siempre gana tiempo y se sale con la suya. Y después reprime todavía más a la oposición. ¿Usted cree que esta negociación va a ser diferente? Bueno, la verdad es que lo que dice es tan cierto, que lo he dicho muchas veces, decir, bueno, diálogo para ganar tiempo, que es lo que no tiene Venezuela, no merece la pena. Ahora parece estar dando todas las señales externas posibles, todas las posibles, para reventar antes de sentarse una posible negociación para salir de esta crisis humanitaria que lleva, imagínate, lleva a los venezolanos a una situación desconocida a nivel internacional. Nadie tiene peores resultados y peores números. Por tanto, es posible que Maduro no quiera que se inicien las conversaciones. Es posible. Venezuela necesita una hoja de ruta que los lleve no solo a combatir seriamente la pandemia,
la miseria, el éxodo bíblico que se está viviendo, que es una cosa impresentable. Pero claro, para eso tiene que cumplir una serie de condiciones. Está haciendo lo contrario. Parte de lo que decía el otro día el presidente Biden es mucho más aplicable en términos conceptuales a Venezuela que a Cuba. Venezuela es un Estado fallido. Venezuela es un Estado fallido, que no es capaz ni de controlar su propio territorio. Y por tanto tiene que haber unas condiciones, y unas condiciones previas, que no son condiciones que impone la oposición. La paradoja es que son condiciones de respeto a la propia Constitución bolivariana. No están fuera de ese marco. Pero ¿va a querer Maduro andar ese camino? Bueno, yo tengo una desconfianza profunda, por lo que quiero que todo el mundo sepa, y lo repito una vez más, la única verdad que ha dicho Maduro desde que asumió el poder, por cierto, porque lo prefería Fidel a lo que podría haber sido la alternativa de sustitución a Chávez, la única verdad que ha dicho es, después de 2015, no volveré a convocar unas elecciones para perderla. No volveré a convocar para perderla. ¿España es un país neutral o es un facilitador del régimen de Venezuela? No. España facilitador no ha sido nunca. España como país y España como gobierno tampoco. España tiene una posición clara. Entonces, todavía resuena en mi cabeza que hace 1 año y medio la afirmación del presidente del gobierno ya, Sánchez, es decir, la presidencia de Maduro en el último proceso electoral es ilegítima. Hizo calificativos más duros, que da igual por si estorba a sentarse en la mesa de negociación, porque lo calificó como tiranía, entre otras cosas. Pero sobre todo hay un problema, hay un desafío que yo creo que tiene que tener clara la comunidad internacional. La comunidad internacional que cree en la democracia representativa ha afirmado con rotundidad, y creo que tienen razón, que Maduro no es legítimo, desde luego no lo es por el ejercicio que ha hecho del poder, pero no es legítimo de origen, porque las elecciones no fueron legítimas. Yo desearía que la comunidad internacional mantuviera que, declarado ilegítimo el Ejecutivo y el Legislativo, la única operación política es la legitimación de la representación de los ciudadanos. Por tanto, no estoy empeñado en que primero sean las elecciones presidenciales o las elecciones al Parlamento. No. Lo que creo es que tienen que ser muy firmes en el mantenimiento de un cronograma que comprenda todo el proceso electoral para recuperar la soberanía de los ciudadanos venezolanos. Eso es inexcusable que se produzca así. Y tu pregunta es si lo va a aceptar Maduro. Lo veo difícil. Maduro empieza a poner condiciones que saben que están fuera de control de las partes. La más delicada de todas es que la Corte Penal Internacional sigue su procedimiento y no va a haber nadie que le diga que pare el procedimiento. No hay autoridad para hacer esto. Les pedimos perdón por la mala conexión, pero bueno, estas cosas pasan. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Felipe González sobre los recientes acontecimientos en Chile, Perú y bueno, cómo ve el futuro de América Latina en general. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de España, Felipe González, un referente de la izquierda democrática mundial. Sigamos viendo la entrevista. Expresidente, la pregunta clave, ¿qué está pasando en América Latina? Porque estamos viendo protestas sociales en todas partes y votos de protestas en todas partes, en Perú, en Chile, en Colombia, no solo en regímenes autoritarios o dictatoriales como en Cuba o Venezuela, en todas partes. Entonces, ¿hay una vuelta al autoritarismo en América Latina? ¿Hay un resurgimiento de los caudillismos populares? ¿Estamos viendo el ocaso de las democracias? Bueno, creo que nuestra principal tarea es ser conscientes de que hay un debilitamiento general del liderazgo democrático y del funcionamiento del Estado de Derecho. Eso ya ocurría antes de la pandemia,
lo aceleró la expansión del virus y sus efectos económicos sociales, además de efectos de la salud extraordinariamente graves, pero estamos en una encrucijada. Y eso ha ido perdiendo terreno y empieza a ganar terreno el caudillismo populista. Repito, yo no le pongo signo, porque creo que el caudillismo populista, ese que dice que enfrenta desde una bandera, que enfrenta al neoliberalismo, como diría mi amigo José Juan Ruiz, frente al neoliberalismo proponen neopobrismo. Dice, oiga usted, igualemos en la miseria a todos. ¿Pero usted ve alguna luz al final del túnel? Yo sí, la verdad es que sí. Si veo, por ejemplo, el pequeño detalle del resultado de las primarias de los dos grupos que han hecho primarias en Chile, que naturalmente tienen un desafío con la constituyente extraordinariamente importante, etc. Pero Chile, digamos, como modelo macroeconómico que se ha exhibido a todo el mundo y con desigualdades que han estallado antes y durante la pandemia, pero en las primarias de ayer. En las primarias de ayer es curioso, porque los candidatos que han ganado en esas primarias, tanto en el espectro de la izquierda de la concertación, de la izquierda del espacio de la concertación, y de la derecha del espacio que ha ocupado Piñera, etc., las dos alternativas que han triunfado son alternativas más hacia el centro. Por tanto, más cerca de lo que podrían ser políticas que no estuvieran connotadas por un ideologismo trasnochado. Expresidente González, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre las protestas en Cuba y sobre la hipocresía de la izquierda y de la derecha sobre lo que está pasando en Cuba. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que hablamos hoy, las masivas protestas populares del 11 de julio en Cuba. A mí me parece que hay mucha hipocresía política en torno de la crisis de Cuba. Hipocresía de todos lados. Empecemos por la hipocresía de la izquierda internacional. ¿No es una hipocresía que los presidentes de México y Argentina hayan condenado la represión policial en Colombia, pero no en Cuba? Como ustedes saben, su primera reacción fue seguir los pasos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia y denunciar el embargo de Estados Unidos contra Cuba, pero sin condenar la represión policial en Cuba. Ellos, al igual que el presidente electo de Perú y la fundación Black Lives Matter, que presume representar al movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, ellos dicen que el principal problema es el embargo y que el pueblo cubano tiene que decidir su propio destino. Sí, pero son argumentos tramposos. En primer lugar, lo que ellos llaman el bloqueo no es tal cosa. Lo que sí hay, aunque a muchos no nos guste, hay un embargo comercial que Washington impuso en 1962 después de que el régimen cubano expropió a las empresas estadounidenses en la isla. Eso es lo que hay. Pero lo cierto es que el embargo de Estados Unidos tiene más agujeros que un queso suizo. Cuba comercia hoy con más de 70 países, incluidos los 27 países de la Unión Europea. Y lo que muchos no saben es que Estados Unidos tiene un comercio muy significativo con la isla. Estados Unidos, es el mayor exportador de alimentos y productos agrícolas a Cuba, según cifras del propio Departamento de Estado de Estados Unidos. Según el Departamento de Estado, en el 2018, Estados Unidos exportó a la isla 220 millones de dólares en alimentos y productos agrícolas y unos 276 millones en medicinas y ayuda humanitaria. Todo eso legalmente por arriba de la mesa. Y todo eso sin contar con los dólares que dejan los más de 500.000 turistas de Estados Unidos que están yendo todos los años a Cuba. Y a eso hay que sumarle los 3.500 millones de dólares al año en remesas familiares que se envía de Estados Unidos a la isla. El presidente Biden ordenó revisar este mecanismo para que los envíos de dinero beneficien directamente a la población y no al Estado cubano. Pero bueno, en otras palabras, Estados Unidos es una de las principales fuentes de ingresos de Cuba hoy. De manera que podemos estar en contra del embargo, pero no podemos usarlo como una excusa
para no decir nada o para justificar que no haya elecciones libres en Cuba. Eso es ridículo. Y el otro argumento que usa el régimen cubano, y del que se hacen eco muchos en otros países, de que es el pueblo cubano el que tiene que decir su propio destino, claro que sí, por supuesto que sí. Pero es el propio régimen cubano el que desde hace más de 60 años no permite que el pueblo cubano decida, al negarle la posibilidad de tener partidos políticos, periódicos independientes, elecciones libres. Entonces, el que no está dejando que el pueblo cubano elija su propio destino es el propio gobierno cubano. Pero bueno, también hay hipocresía por parte de la derecha. ¿Acaso tiene autoridad moral el expresidente Trump para tratar de presentarse como un campeón de la democracia en Cuba, cuando él mismo está subvirtiendo la democracia en su propio país al negarse a aceptar su derrota electoral del año pasado? ¿Y qué me dicen del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y de los senadores y congresistas de Miami, el senador Marco Rubio, los representantes María Elvira Salazar, Carlos Jiménez? A mí me parece excelente que pidan la libertad de Cuba y la democracia en Cuba. Pero ¿tienen autoridad moral para exigir la democracia en Cuba cuando están apoyando abierto o tácitamente el intento de Trump de desconocer el resultado de elecciones libres en Estados Unidos, de su propio país? ¿Y tienen autoridad moral para acusarlo a Biden por no tomar medidas hacia Cuba que no tomó el propio Trump? Hay mucha hipocresía política de todas partes. Yo creo que lo que deben hacer los Estados Unidos y todas las democracias del mundo es apoyar la causa de la democracia en Cuba por una cuestión de principios, sin escuchar lo que dicen los hipócritas de derecha ni lo que dicen los hipócritas de izquierda. ¿Cómo hacerlo? Bueno, como nos decía hoy el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, una de las muchas cosas que las democracias del mundo podrían hacer es elevar el estatus de los opositores pacíficos en la isla. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, que si los presidentes de nuestros países se encuentran con líderes opositores cuando visitan otros países, ¿por qué no hacerlo en Cuba? ¿Por qué no le dan un estatus oficial a la oposición pacífica en Cuba para darles aliento y aumentar su espacio político? ¿Y por qué no? ¿Por qué no darles internet y otros canales para expresarse libremente? En fin, creo que no puede haber excusas para negarle al pueblo cubano las libertades fundamentales que merece cualquier sociedad moderna. No hay excusas que valgan. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Y los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter, @OpenheimerA, en mi página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi sitio de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias. Cuídense mucho. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Somos UADE, la Universidad Argentina que educa con pasión hace más de 57 años. UADE, una gran universidad. En el Bancoppel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.